Agustín de Iturbide. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, o Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, hoy Morelia, el 27 de septiembre de 1783 y falleció en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Fue un militar y político mexicano. Durante las primeras etapas de la Guerra por la Independencia de México, Iturbide militó en el ejército realista combatiendo a los insurgentes. Posteriormente, durante el marco del trienio liberal en España, fue designado comandante para combatir a Vicente Guerrero, jefe de los rebeldes en la Sierra Madre del Sur. Con ideología opuesta a la implementación de la Constitución de Cádiz, decidió pactar con las fuerzas insurgentes. Proclamó el Plan de Iguala en febrero de 1821. Más adelante, en agosto del mismo año, firmó los tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue. De esa manera, se logró consumar la independencia el 27 de septiembre de 1821. Presidió la regencia del primer gobierno provisional mexicano. En mayo de 1822 fue proclamado emperador y coronado 2 meses más tarde con el nombre de Agustín I. En diciembre de 1822, Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Veracruz, provocando que los antiguos insurgentes de ideas republicanas, inconformes con el régimen imperial, se levantaran en armas. En febrero de 1823 se firmó el Plan de Casamata. Como resultado, los borbonistas y republicanos unieron sus fuerzas para apoyar el derrocamiento de Iturbide. El emperador decidió abdicar en marzo de 1823 y se exilió en Europa. Durante su ausencia, el Congreso mexicano, previamente reinstalado por Agustín I, lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presente en el territorio mexicano, declarándolo como enemigo público del Estado y a todo aquel que le ayude a su regreso. Iturbide, sin conocer esta resolución, ingresó a México en julio de 1824. Al desembarcar en Tamaulipas, fue arrestado y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Hijo de un rico español llamado Joaquín de Iturbide y de la michoacana María Josefa de Aramburu, cursó estudios en el seminario de su ciudad natal y posteriormente ingresó al ejército virreinal como alférez del regimiento provisional. Aceptó el gobierno del virrey Garibay cuando Iturrigaray fue derrotado en 1808. Siendo alférez del ejército español, se negó a colaborar con la rebelión del cura Miguel Hidalgo y participó en la detención de los conspiradores de Valladolid en 1809. Un año después, cuando Hidalgo irrumpió en la ciudad, decidió escapar. Ese año participó también en la batalla de Monte de las Cruces y ascendió a capitán. En 1811 fue destinado al sur del país y combatió a las guerrillas insurrectas de Albino García, al que apresó en 1812, y de Ramón Rayón, al que derrotó en el puente de Salvatierra en 1813. Ese año comenzó a ejercer como coronel y fue nombrado comandante general de la provincia de Guanajuato, donde siguió persiguiendo a los rebeldes y empezó a ser conocido como el Dragón de Fierro. En 1815, siendo comandante general del Ejército del Norte, venció a José María Morelos, pero fracasó ante los hermanos Rayón en Cóporo. A causa de las denuncias presentadas por los comerciantes de Guanajuato, fue cesado en 1816 por el virrey Calleja, acusado de malversación y abuso de autoridad, aunque resultó absuelto gracias al apoyo del auditor de guerra Bataller. Tomó parte en 1820 en la conspiración denominada de la Profesa para oponerse a la implantación de la Constitución de 1812 en México, después del éxito alcanzado por el pronunciamiento liberal de Rafael del Riego en España. Ese mismo año, el virrey Juan Ruiz de Apodaca le nombró comandante general del sur con la misión de buscar un acercamiento a Vicente Guerrero y Asensio, que mantenían la insurgencia en aquellos territorios. Con el apoyo de los obispos de Guadalajara y Puebla, de los comerciantes españoles y de los terratenientes criollos opuestos al liberalismo, logró equipar un ejército numeroso y tras llegar a un acuerdo con Guerrero, el 24 de febrero de 1821, en la población de Iguala, publicó un programa político que pasó a denominarse Plan de Iguala, o de las Tres Garantías. En él proclamaba sus objetivos: religión, independencia y unión.
El 25 de febrero de 1822 se eligió un Congreso Constituyente. En mayo de 1822, el regimiento de Celaya dio el poder a Iturbide, así que se proclamó emperador, con el nombre de Agustín I. Cuando la Cámara se disolvió, creó una junta constituyente en octubre, reprimió a los republicanos y cesó al general Antonio López de Santa Anna, gobernador de Veracruz, en noviembre. Un mes más tarde, se produjo la insurrección de Guadalupe Victoria y Santa Anna, que lograron el apoyo de la mayoría del ejército, lo que forzó a Iturbide a restablecer el Congreso y a abdicar el 19 de marzo de 1823. En abril fue abolido el imperio y en mayo salió del país rumbo a Europa. Tras una corta estancia en Liorna, Italia, se instaló en Londres y el 13 de febrero de 1824 envió una exposición al Congreso mexicano, anunciando su intención de regresar al país. Cuando llegó a Sotola Marina, Tamaulipas, el 18 de julio siguiente, fue hecho prisionero y fusilado en Padilla un día después. En 1838, sus restos mortales fueron trasladados a Ciudad de México e inhumados con honores en la capilla de San Felipe Jesús, en la Catedral Metropolitana, donde se exhiben en una urna de cristal. Su nombre en una asociación con la bandera nacional. Fue conservada durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del himno nacional mexicano, la cual fue suprimida en 1943. Paradójicamente, el sable que utilizó Iturbide durante el desfile de entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México fue colocado en el Salón de Congreso junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a quienes había combatido.